Buenas tardes, soy Gastaño Nampa Jorge Yuliño, estudiante de la Facultad de Ingeniería en la UX. En esta ocasión voy a resolver el parcial 3 de dinámica. Comencemos. El problema número 1. Se dice que se tiene una figura con los siguientes datos: que la masa de la barra AC pesa 100 kilogramos, la masa de la figura del cuerpo E pesa 75 kilogramos, la masa del cuerpo F pesa 50 kilogramos. La longitud de AC es 70 centímetros, la longitud de A a B es 20 centímetros, la longitud de B a D es 30 centímetros, mientras que se le aplica un peso, una fuerza de 50 newton en el punto C, con un omega de 40 grados centesimales y una fuerza G un constante G de 5 kilonewton por metro y una constante H de 40 newtons S sobre metro. Si se sabe que en un tiempo cero el desplazado de 30 milímetros es desplazado 30 milímetros hacia arriba y parte del reposo, nos pide determinar la ecuación diferencial del sistema y las reacciones en el apoyo B cuando el tiempo sea 3 segundos. Muy bien, primero hacemos el diagrama de cuerpo libre de la figura de la barra para hacerle un análisis estático y aplicar todas las fuerzas que ocurren en esta barra. Como es un análisis estático en el que el cuerpo no está en movimiento, la fuerza que hace que ocurra el movimiento no se va a contar. Muy bien, hallamos la tensión en D es igual al peso del objeto por gravedad, que sería entonces 50 por 9.81, que nos da una tensión de 490.5 newtons. Entonces hacemos también sumatoria de momentos, en la que la tensión en A por 0.2 es igual a la tensión al peso B por 0,15 más la tensión en D por 0.30. Esto si el momento es en el punto D. Con esto podemos hallar la tensión en A, que es 1471.5 newton. Ahora hallamos la tensión en A, analizamos el objeto A. Muy bien, y ahora reemplazamos la tensión en A que ya habíamos hallado y encontramos que el desplazamiento estático, que es la única incógnita que está en esta ecuación, es 0.147, que se rondea a 0.15. Ahora hacemos el análisis dinámico. En esta situación es cuando la barra ya se ha movido y ha obtenido un desplazamiento. En este gráfico obtenemos un YA, un YD en el punto D y un Y0, que esto sería el desplazamiento en cada de estos puntos. Y al moverse la barra, este generaría un ángulo θ, y por geometría entonces se sabe que el desplazamiento θ, la posición θ, que sería la posición angular, sería igual a Y por 0.15, a YD por entre 0.3, a YC entre 0.5 y sería igual a YA entre 0.2, que sería la distancia en cada uno con respecto al punto B. Derivando la posición angular obtenemos la velocidad angular, y al derivar todo esto también estamos derivando esto, obteniendo la velocidad Y, la velocidad YD, la velocidad YC y la velocidad YA. Y al volverla a derivar obtenemos la aceleración angular, y obteniendo también la aceleración en cada uno de estos puntos. Ahora hallamos los momentos, la sumatoria de momentos, que sabemos que es la inercia por la aceleración angular. Entonces la sumatoria de momentos sería P sub 0 seno de 36t. Este 36 se originó del ángulo
se originó del dato que era omega, que era 40 grados centesimales, que pasados a sexagesimales era 36 grados. 36t por 0.5, que vendría a ser la distancia, menos la tensión D por 0.30, menos el peso de B en el punto B por 0.15, más la tensión en A por 0.2. Esto sería igual a la inercia, que sería 1/12 sobre la masa de la barra, que sería 100 kilogramos, por 0.7 al cuadrado, más 100 por 0.15 al cuadrado por... Ahora reemplazamos los datos. Este dato lo tenemos, la tensión en D también, el peso y la tensión en A es lo que nos falta. Reemplazamos los datos y obtenemos esta ecuación. Ahora, mediante estos gráficos de acá, podemos llegar a encontrar las sumatorias de las fuerzas, que la sumatoria de las fuerzas es masa por aceleración. Entonces, en la figura número 1, en esta figura de acá, vemos que la sumatoria de fuerzas es la tensión A menos el peso de A menos 5 por 10 a la 3 por el desplazamiento estático menos el YA, la distancia YA, que es el desplazamiento vertical. Esto es igual a la masa, que era 75 kilogramos, por la aceleración, y la aceleración ya habíamos visto que era YA. En el análisis dinámico ya se había visto que era YA, aceleración YA entre 0.2. entonces nos da que la tensión en A es igual a 375 por aceleración en A menos 5 por 10 a la 3 desplazamiento de A más 148.485.75. Ahora en la siguiente figura, la sumatoria de fuerzas sería la tensión en D menos las fuerzas que se le oponen, el peso de más 40 por la aceleración en D. Esto sería igual a la masa 50 por la aceleración angular, que ya habíamos visto que era la aceleración en D sobre 0.3. Esto nos da la siguiente ecuación, que es la tensión en D igual a 166.67 aceleración en D más 40 aceleración en D más 490.5. Ahora reemplazando las ecuaciones obtenidas en la ecuación general de las vibraciones forzadas, obtenemos que es 25 seno de 36t menos 0.3 por la ecuación que ya habíamos hallado, que era la tensión en D, menos 147.15 más 0.2 por la tensión en A. La tensión en A es igual a 6.33 por la aceleración angular en C. Y en todo esto se resume, y todo esto sale la siguiente ecuación, que es 25 seno de 36t menos 50 yd, aceleración en D menos velocidad en D menos 147.15 por 2 más 75 aceleración en A más 297.15 menos 100 desplazamiento en A menos 12.66 aceleración en C. Muy bien, reemplazamos esto muy bien, al ordenar los datos obtenemos la función forzada de acá, donde tenemos la fuerza, el omega, la masa, el coeficiente de amortiguación y la constante de resorte. Ahora que tenemos la función forzada, podemos hallar los cálculos
para hallar el coeficiente de amortiguación crítico, que es 140, que es 2 veces la masa raíz cuadrada de la constante de resorte sobre la masa, y esto nos va a salir 142.32, que este dato de acá vemos que es mayor que 7.20, que 7.20 es el coeficiente de amortiguación que está acá, y este al ser mayor entonces nos confirma que es una forzada subamortiguada, lo que podemos usar la solución de las vibraciones forzadas subamortiguadas, donde la solución sería x igual a x0, que sería el desplazamiento inicial, la posición inicial, x0, que sería el desplazamiento inicial, por e a la menos alfa por t, seno de la frecuencia circular amortiguada más el ángulo de desfase, más el desplazamiento inicial, más el desplazamiento máximo por seno de omega t menos g. Muy bien, esto se puede hallar con las fórmulas. El xm es 0.0015, el y es menos 0.0162 en radianes, la frecuencia circular amortiguada es 5.61 y el desplazamiento es 0.28. Muy bien, ahora estos datos que ya se habían obtenido, que se obtienen usando las fórmulas, se reemplazan en la solución de acá y obtenemos esta nueva ecuación. Y esta ecuación tenemos como variable el x de acá y el x0, pero al inicio del problema nos indican que hay que cuando está en reposo, o sea en un tiempo cero, hay un desplazamiento de 3 milímetros, que sería 0.003 metros. Entonces esta posición de acá lo reemplazamos en el x de acá, y entonces obtenemos esta primera ecuación que nos va a servir más adelante. Muy bien, ahora esta ecuación de acá, que es la posición, lo derivamos para obtener la velocidad, y obtenemos esta nueva ecuación. Como en el ejercicio decía que parte del reposo la velocidad es 0, entonces la velocidad lo reemplazamos con 0 y obtenemos esta ecuación, que al comprimirlo sale esta nueva ecuación de acá, una segunda ecuación. Y lo que haremos a continuación será dividir la ecuación número 1 sobre la ecuación número 2 para obtener este nuevo resultado y poder hallar el ángulo de desfase. Cancelando los senos y cosenos con la tangente, obtenemos que en esta ecuación solo hay una sola variable, que sería el ángulo de desfase, y el ángulo de desfase en el final resultaría ser menos 2.95. Y reemplazándose y obteniendo ya el ángulo de desfase, se puede reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones, para obtener el x0, que sería menos 0.0156. Ahora bien, que ya tenemos todos estos datos, podemos obtener la velocidad de x, la ecuación de la velocidad en x, que sería menos 0.0156 por menos 0.28 por e a la menos 0.28t, seno de 5.61t menos 9.95 menos 0.0156 e a la menos 0.028t por 5.61 por coseno de
5.61t menos 0.0156 más 0.0016 coseno 36t más 0.0162 por 36. Y esta ecuación de acá vendría a ser la velocidad de la que se pide. Ahora pasamos al ejercicio número 2, en la que nos dice que se tiene un cilindro con una inercia de 1 medio masa de g por radio al cuadrado, y nos dan los siguientes datos. La masa del objeto es 5 kilogramos, el d, que sería el diámetro, sería 50 centímetros, que esto sería 0.25 metros, y nos da una constante A, que sería la del resorte, que es 1.5 kilonewtons sobre metro, y la constante B, que sería del amortiguado, serían unos 200 newton segundos por sobre metro, y nos dan que está en un ángulo C de 20 grados. Nos dicen que para facilidad de cálculo se presume que el piso es liso, o sea que no hay una constante de rozamiento, o sea que la velocidad en E siempre es 0. Nos piden hallar la ecuación diferencial del sistema y la aceleración angular cuando el tiempo sea 3 segundos. Si se sabe que en un tiempo 0 es desplazado de 3 milímetros hacia abajo, desde su centro de gravedad y parte del reposo hacia abajo. Muy bien. Acá está la figura con todos sus datos que ya nos habían dado, con una masa de 5, un radio de 0.25 y un C con 20 grados. Muy bien. Entonces con esto podemos, en esta figura podemos hallar la aceleración angular, que primero lo que primero vamos a hacer es graficar, y acá hay un diagrama de cuerpo libre, y vamos a hallar los momentos en el punto E, que este sería el punto fijo, y acá vemos que la sumatoria de momentos sería 0.25, porque el radio es 0.25 por 5, que es el peso, que es de toda la figura, por la gravedad, por el ángulo, que es seno de 20 grados. Es igual a 1.25 por 10 al cubo por 0.5 por el desplazamiento estático. Y encontramos el desplazamiento estático, que es 0.006, y de este gráfico encontramos el teta, que vendría a ser, encontramos la aceleración angular y la velocidad angular, ya que la posición angular es igual a x por r, que r, como ya hemos visto, es 0.25, y entonces lo derivamos y hallamos su velocidad angular, que vendría a ser la velocidad en x sobre 0.25, y su aceleración angular, que también se deriva, sería x, que es la aceleración de x entre 0.25. Ahora pasamos al análisis dinámico, donde la sumatoria de momentos en el punto E análisis dinámico, lo que primero en la que vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre que se tiene que hacer, en el que vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre, este diagrama de cuerpo libre, en la que la sumatoria de momentos es igual a inercias multiplicado por la aceleración angular. Tenemos que la sumatoria de momentos es igual a 5
que es la masa, por 9.81, que es la gravedad, por el ángulo formado, que es seno de 20, por la distancia, menos 200 x' por 0.25 menos 0.25 por 1.5 por 10 al cubo por el desplazamiento estático más 2x. Todo esto por la inercia, que sería 1 medio por 1 medio 5, 0.25 al cuadrado, más 5 por 0.25 al cuadrado, que sería Steiner, por la velocidad angular, que ya hemos dicho antes, que es x doble prima sobre 0.25. Bien, resolvemos todo esto y nos va a dar la siguiente ecuación. Y en esta ecuación vamos a obtener, vamos a obtener 0.94 doble prima de x más 50 prima de x más 1500 x. Acá estos dos se cancelan por ser valores casi iguales, y con esto ya obtenemos el m, el c y el k. Y con esto ya podemos hallar primero el coeficiente de amortiguamiento, la aceleración angular y la velocidad angular. Presenta movimiento subamortiguado, ya que el C es menor que el CCR, que es coeficiente de amortiguamiento crítico. Y para este caso entonces la solución sería esta: x por desplazamiento máximo por e a la menos alfa t seno de frecuencia circular amortiguada por t más el ángulo de flexión. El WT se puede hallar, de hecho ya lo habíamos hallado, lo reemplazamos y obtenemos esta primera ecuación de acá. Ahora derivamos la solución para obtener la velocidad, y como se dice que el cuerpo partía en reposo, su velocidad es 0, tiempo es 0. En un tiempo 0, ya que estamos trabajando en un tiempo en reposo, entonces por eso su velocidad es 0. Lo reemplazamos y obtenemos esta segunda ecuación. Y ahora vamos a dividir la primera ecuación sobre la segunda ecuación para así cancelar el xm y quedarnos solo con una sola variable, que sería el ángulo de deflexión. Y así podemos hallar el ángulo de deflexión, y hallando el ángulo de deflexión, reemplazando en anteriores ecuaciones, se puede hallar el xm. Por ejemplo, se puede reemplazar en la ecuación número 1, o también se puede reemplazar en la ecuación número 2, y obtenemos el xm, que es menos 4 por 10 a la menos 3. Ahora hallamos la segunda derivada. Hallamos la segunda derivada de la ecuación y lo reemplazamos con un tiempo 3, ya que es lo que nos piden en el problema, que es la aceleración después de haber pasado 3 segundos. Y una vez reemplazamos todo esto, reemplazamos t con 3 en la ecuación de la segunda derivada, podemos obtener la aceleración después de que haya pasado 3 segundos en el sistema, que sería 1.53 por 10 a la menos 35 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ahora pasamos al siguiente problema. Que es la pregunta número 3, que nos dicen que se tiene en el siguiente sistema, en esta figura, los siguientes datos. La masa del cuadrado vale 3 kilogramos, la masa del cilindro vale 2 kilogramos, la longitud entre A y B es 25, centímetros,
entonces su radio, este sería entonces su diámetro, y el E, la constante E del resorte es 0.4 kN sobre metros. Para facilitar los cálculos se presume que el punto A es fijo. Determinar la ecuación diferencial del sistema por método energético y la tensión de la cuerda en el punto A cuando el tiempo sea 3 segundos. Si se sabe que en un tiempo 0 es desplazado 3 milímetros hacia abajo desde el centro de gravedad del cilindro y parte del reposo. Muy bien, lo primero es que vemos que obtenemos un diagrama de cuerpo libre y aplicamos este gráfico en la que vemos que el punto B comienza a bajar 2y, este sería el centro, y en este gráfico podemos hallar que el θ va a ser igual a y por la distancia, que sería 0.125, y también sería igual a 2y por la distancia, que sería 0.25. Ahora hacemos un análisis estático en este diagrama de cuerpo libre, en la cual nosotros vamos a hallar la sumatoria de momentos. Nos dicen que el punto A es un punto fijo, entonces se va a realizar el momento con respecto a este punto de acá, ya que este cuerpo no tiene posibilidad de que haya movimiento. Entonces la sumatoria de los momentos vendría a ser 5, que es la masa, por la distancia, por la gravedad, menos K, coeficiente de rozamiento, por el desplazamiento estático, por la distancia de 0.25, igual a 0. Muy bien, reemplazando, entonces obtenemos el K, ya lo habíamos obtenido, que nos habían dado de dato, y reemplazando, entonces podemos hallar la única variable, que sería el desplazamiento estático, que sería 0.0613 metros. Ahora analizamos el análisis dinámico y nos piden por método energético, por lo que hacemos que la sumatoria de energías es igual a la sumatoria de todas las otras. La sumatoria de todas las energías sigue siendo energía. Entonces hallamos la energía cinética, la energía gravitatoria y la energía estática que actúan en este sistema. Con lo cual reemplazamos los datos de la energía. Vamos a obtener toda esta ecuación de acá, que vendría a ser la ecuación cinética circular, que sería 1/2 por la masa en D por la velocidad en D al cuadrado, más 1/2 de la masa en C por la velocidad en C al cuadrado, más 1/2 por la inercia en C por la gravedad por el peso de C al cuadrado, más la masa en D por la gravedad por la altura, más la masa en C por la gravedad y por la altura en C, más 1/2 de K por el desplazamiento estático, más 2y al cuadrado. Esto se veía igual a una constante, ya que la energía no cambia. Entonces resolvemos toda esta ecuación y nos va a salir este dato de acá. Y ahora vamos a derivarlo y vamos a encontrar esta ecuación. Derivamos todo esto y vamos a encontrar ahora esta ecuación, en la que vamos a encontrar ahora estos datos de acá, que este sería 6y' más 1600y igual a 0, que sería igual a la ecuación donde 6 sería m y 1600 sería k. Esta de acá sería la solución complementaria. Muy bien, ahora nos piden hallar la tangente de A.
lo que esto de acá sería la ecuación diferencial. Ahora en la siguiente nos piden hallar la tensión en A, donde la ecuación sería, la ecuación en vertical sería un y que es igual a un y máxima, que es un desplazamiento máximo en vertical, por c seno de wn, frecuencia natural, más el ángulo de desfase. Lo derivamos para obtener la aceleración, digo la velocidad, y lo volvemos a derivar para obtener la ecuación de la aceleración. Muy bien. Con los datos anteriores de acá tenemos el m y el k, y con eso podemos hallar la frecuencia natural, que sería raíz cuadrada de k sobre m, y entonces la frecuencia natural sería 16.33. y ahora aplicamos esto al dato que se nos da en el ejercicio, donde estaba en reposo, en la que obtiene una posición de 0.003, que eran 3 milímetros en un tiempo cero. Lo reemplazamos en esta ecuación. No, lo reemplazamos los datos en esta ecuación de acá, y obtenemos menos 0.003 igual a desplazamiento máximo por seno del ángulo de desfase. Esta sería la primera ecuación. Y ahora lo derivamos, donde sabemos que la velocidad es 0, y obtenemos la segunda ecuación. Muy bien, dividimos para cancelar los y máximo, los desplazamiento máximo por seno, para cancelar eso y quedarnos con una sola variable, y así obtener el ángulo de desfase 90 grados, que lo pondríamos a datos que serían 1.57, y con esto lo reemplazamos en cualquiera de las anteriores ecuaciones para obtener el desplazamiento máximo, que sería menos 3 por 10 a la 3. Muy bien, con estos datos ya podemos obtener la aceleración, ya que ya tendríamos la ecuación de la aceleración completa, y entonces solo tendríamos que reemplazarlo con el t, que nos piden la aceleración con un tiempo de 3 segundos, y reemplazamos en la ecuación todos los t y obtenemos esto de acá, que vendría a ser la aceleración, sería 0.6178 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a encontrar la sumatoria de fuerzas en y, que sería igual a la masa por la aceleración en y. Tenemos que la tensión en A va a ser menos que el peso de C más el peso en D por la gravedad, más K por el desplazamiento estático por la masa por la aceleración en y, por la masa por la aceleración en y. Y todo esto de acá ya los habíamos hallado, y reemplazamos todos los datos y obtendríamos la tensión en A, que sería 27.619 newtons. Y con esto sería todo. Muchas gracias.